This is CNN Breaking News. And we're following the breaking news. President Trump saying he is now doubling the tariffs on Canadian aluminum and steel as markets reel for a second day in a row. The Dow Jones down now. Take a look at this. You see the Dow is way down, getting close to 600 points now, 622 points down right now, 622. It's all fueled by the enormous uncertainty over the president's trade war. Joining us now, CNN White House reporter Elena Treen. Elena. Algunas medidas no sorprenden por su impacto inmediato, sino por la forma en que exponen desequilibrios que antes se consideraban normales. El 11 de marzo de 2025, la provincia canadiense de Ontario anunció un aumento del 25% en la tarifa de toda la energía eléctrica exportada a los Estados Unidos. La medida se presentó como un ajuste técnico, pero rápidamente se reveló como un punto de inflexión en las relaciones entre dos de los socios comerciales más integrados del mundo. El comunicado partió de la oficina del primer ministro provincial y se transmitió simultáneamente a los operadores de la red eléctrica de los estados estadounidenses de Nueva York, Vermont y Michigan. El contenido era directo, pero el subtexto fue inmediatamente comprendido por los agentes del sector. La era de la neutralidad energética había terminado. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. La represalia no tomó la forma de un embargo, sino de un cálculo. Tarificar la energía eléctrica, especialmente la que fluye por redes interconectadas desde hace décadas, no es solo un gesto económico, es un hito regulatorio. La reacción en Washington osciló entre la cautela y la vacilación. El Departamento de Energía emitió un informe preliminar en el que señalaba posibles riesgos de presión tarifaria sobre los consumidores finales en áreas dependientes del suministro canadiense. Por su parte, la Casa Blanca optó por una respuesta indirecta, declarando que las acciones unilaterales en sectores estratégicos pueden comprometer la previsibilidad de los acuerdos multilaterales. No se hizo ninguna mención directa a la provincia de Ontario, pero entre bastidores se interpretó que el gesto representaba más que una represalia a la política tarifaria de Donald Trump. Redefinía el papel de la energía como instrumento diplomático. Por primera vez desde la entrada en vigor del USMCA, el acuerdo que sustituyó al TLCAN, un socio señalaba su disposición a utilizar los insumos básicos como mecanismo de influencia geopolítica. Y lo que estaba en juego no eran solo megavatios, sino la confianza. En los estados estadounidenses más afectados por la medida, los alcaldes y consejeros estatales activaron sus comités de energía y clima. En Albany, Nueva York, se convocaron reuniones extraordinarias para revisar los contratos de suministro. En Detroit, los sindicatos del sector automovilístico cuestionaron cómo el aumento de los costes energéticos podría afectar a las fábricas que operan con márgenes reducidos. En Chicago, los líderes comunitarios alertaron sobre el posible efecto dominó en los servicios públicos. Los cables de transmisión entre Canadá y Estados Unidos, antes invisibles a los ojos de la opinión pública, se convirtieron en líneas de tensión geopolítica. Este episodio coincidió con una fase ya marcada por fricciones comerciales. En enero, la administración Trump había implementado aranceles adicionales sobre los vehículos eléctricos importados, justificando la medida como una defensa de la industria nacional. El gobierno canadiense respondió inicialmente mediante notas diplomáticas, pero las señales de Ontario mostraron que la respuesta no se limitaría a la retórica. El gobierno de Mark Carney, conocido por su perfil técnico y discreto,
autorizó internamente la revisión de todos los subsidios ofrecidos a los productos estadounidenses. La energía fue lo primero. Otros sectores seguirían. Este tipo de análisis continuo, centrado en hechos y estructuras institucionales, ayuda a comprender lo que está en juego más allá de los titulares inmediatos. Si valora este tipo de seguimiento, considere seguir este canal para no perderse los acontecimientos. Al mismo tiempo que Ontario anunciaba el recargo, se celebraba una reunión a puerta cerrada en Ottawa con representantes del Ministerio de Comercio Internacional, la Cartera de Energía y el Consejo de Seguridad Estratégica. El objetivo era anticipar escenarios. Entre los documentos discutidos se encontraba un análisis reservado sobre el grado de dependencia energética de los Estados Unidos. El informe señalaba que, en regiones como Nueva Inglaterra y los Grandes Lagos, hasta el 20% de la energía consumida en invierno es de origen canadiense. A partir de ese momento, la medida dejó de ser tratada como una provocación regional. Pasó a ser interpretada como una reorientación estratégica. En el Congreso de los Estados Unidos, las posiciones públicas reflejaron el malestar. Los parlamentarios demócratas de los estados fronterizos defendieron el diálogo y la negociación, destacando que el aumento de las tarifas podría agravar la ya frágil estabilidad económica en las zonas industriales. Por su parte, los congresistas republicanos, especialmente los alineados con el círculo de Trump, interpretaron la medida como un chantaje y defendieron las represalias. Pero incluso entre los aliados del presidente hubo reservas sobre la eficacia de escalar el conflicto. La complejidad de las cadenas de suministro, la interdependencia energética y los riesgos inflacionarios crearon un campo de incertidumbres que inhibía las respuestas precipitadas. Mientras tanto, el gobierno canadiense buscaba apoyo interno. En la provincia de Quebec, Hydro-Québec comenzó a revisar los contratos con las distribuidoras estadounidenses. En Columbia Británica, el tema llegó a la Asamblea Legislativa a través de una moción que pedía la suspensión de las exportaciones en caso de nuevas tarifas estadounidenses. El discurso que antes se concentraba en Ottawa comenzaba a resonar en las provincias. La descentralización de la iniciativa confería al movimiento un carácter estructural y no solo reactivo. Esta convergencia ayuda a comprender por qué el anuncio de Ontario no se trató como un hecho aislado. Se enmarcó como el presagio de una fase más asertiva de la política exterior canadiense, una fase en la que la previsibilidad por sí sola dejaría de ser suficiente, y una fase en la que Estados Unidos, por primera vez en décadas, tendría que reevaluar lo que significa depender de un aliado que ahora reivindica su autonomía estratégica. A partir de ese momento, la medida canadiense se interpretó como parte de una reconfiguración más amplia de la política institucional de América del Norte. El aumento de los aranceles sobre la energía exportada por Ontario no solo tensó las relaciones entre Washington y Ottawa, sino que también provocó reacciones en múltiples frentes gubernamentales, técnicos y comerciales. En el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, los analistas comenzaron a revisar el impacto de las medidas canadienses sobre los sectores industriales vulnerables, especialmente el automovilístico, cuya cadena de producción está intrínsecamente ligada a la estructura logística del corredor Ontario-Detroit. No se trataba de una disputa por aranceles aislados. Se trataba de la exposición de una dependencia mutua que, durante décadas, había funcionado bajo supuestos de estabilidad y continuidad. Al utilizar la energía como instrumento de presión, el gobierno canadiense dejaba claro que la previsibilidad institucional no se mantendría a cualquier precio. Es en este contexto donde cobra relevancia la decisión posterior,
la revisión de los incentivos fiscales concedidos a los vehículos eléctricos estadounidenses en territorio canadiense. Aunque técnicamente viable y respaldada legalmente, la medida afectaba a una de las empresas más emblemáticas de la transición energética estadounidense, Tesla. El impacto no se limitaba a la marca. La retirada de las subvenciones representaba una ruptura con el modelo, hasta entonces dominante, de cooperación tecnológica entre los dos países. Especialmente porque, según datos de la Agencia Canadiense de Comercio Exterior, Tesla representaba, por sí sola, más del 30% de las ventas de vehículos eléctricos importados en el país. El mensaje institucional era claro: la reciprocidad dejaría de darse por sentada. Este nuevo movimiento también provocó cambios en la estructura política interna de Estados Unidos. Los gobernadores de los estados industriales iniciaron consultas con sus bancadas en el Congreso para evaluar los efectos sobre el empleo y las inversiones locales. En Michigan, la oficina de la gobernadora envió un memorándum alertando sobre la posibilidad de recortes en los turnos de producción si se veían afectados los flujos de piezas y suministros procedentes de Canadá. En Ohio, los ejecutivos del sector automovilístico solicitaron al Departamento de Comercio Federal que no aplicara nuevas medidas arancelarias antes de evaluar los efectos colaterales sobre las cadenas binacionales. La convergencia de alertas de diferentes niveles de gobierno ponía de manifiesto un cambio de percepción. La política comercial con Canadá dejaba de ser una variable controlada para convertirse en un factor de inestabilidad. Por parte canadiense, el discurso oficial siguió siendo técnico. La oficina del primer ministro Mark Carney comunicó que todas las medidas se estaban tomando de conformidad con los compromisos internacionales del país. Pero, entre bastidores, la situación era diferente. El Consejo de Seguridad Económica, órgano consultivo vinculado al primer ministro, comenzó a reunirse semanalmente para revisar los flujos de exportación y proponer medidas de contención en los distintos sectores. Según fuentes consultadas por la prensa canadiense, se elaboró una lista de contramedidas que abarcaba desde productos agroindustriales hasta insumos tecnológicos. Esta sistematización reforzaba la interpretación de que la respuesta de Ottawa era planificada, escalable e institucionalizada. La repercusión en el ámbito internacional fue inmediata. La Unión Europea envió representantes a Ottawa para discutir oportunidades de reorientación de las exportaciones canadienses. Japón mostró interés en ampliar los acuerdos bilaterales relacionados con el sector agroalimentario. Alemania propuso la creación de un grupo de trabajo para evaluar el impacto de la reconfiguración comercial en la matriz energética continental. Canadá, que históricamente había operado en segundo plano en las negociaciones multilaterales, pasaba ahora a ser visto como un actor equilibrador, y ya no como un apéndice geoeconómico de Estados Unidos. Esta convergencia ayuda a comprender por qué, en opinión de varios analistas institucionales, los acontecimientos iniciados con la tarifa energética no se consideraron reacciones puntuales, sino componentes de un nuevo ciclo estratégico. El desplazamiento de la dependencia energética al ámbito comercial, la ampliación de las represalias más allá de la energía, la coordinación entre las provincias y el gobierno federal, y sobre todo, la capacidad de articulación con actores internacionales fuera del eje tradicional. Cada una de estas piezas reforzó la percepción de que la política exterior canadiense estaba dejando atrás su patrón histórico de alineamiento reactivo. En lugar de deferencia, planificación. En lugar de espera, proyección. Paralelamente, el impacto en la percepción pública comenzaba a manifestarse.
Las encuestas realizadas por institutos independientes apuntaban a una caída de la confianza de los consumidores estadounidenses en la estabilidad de los precios de los alimentos y los combustibles. En estados como Minnesota, Wisconsin y Pensilvania, se observó un aumento de las consultas parlamentarias sobre mecanismos de compensación para las pequeñas empresas afectadas por las fluctuaciones arancelarias. La tensión dejó de ser un dato técnico para convertirse en parte de la vida política cotidiana. Los indicadores económicos, por su parte, comenzaron a captar los primeros signos de inflexión. El índice de precios al consumidor presentó una ligera aceleración en áreas abastecidas directamente por productos canadienses. El mercado de valores registró variaciones anormales en los títulos del sector automotriz y agroindustrial. Aunque los efectos aún eran incipientes, la volatilidad apuntaba a una pérdida de anclaje en el horizonte de previsibilidad institucional. En este escenario, el margen de maniobra de la administración Trump se reducía cada vez más. La retórica de la fuerza se enfrentaba a los límites de una cadena productiva globalizada. La amenaza de nuevos aranceles se enfrentaba al riesgo de provocar una recesión regional. Y la presión política interna aumentaba a medida que los costes de las decisiones institucionales se hacían tangibles para la población. El espacio entre el discurso y las consecuencias se reducía. Y, con ello, el grado de exposición institucional de Estados Unidos ante sus propios aliados se hacía más evidente. Por eso, al seguir este tipo de reposicionamiento sistémico, se hace aún más necesario observar los acontecimientos con atención continua. Este canal se propone hacerlo con rigor, contexto y responsabilidad analítica. Circulan diferentes interpretaciones sobre el alcance efectivo del proceso iniciado por la reacción de Canadá. Para una parte de los analistas de orientación institucional, el episodio puede entenderse como un ajuste defensivo previsible dentro de los límites tradicionales del funcionamiento del sistema internacional. Según esta interpretación, un Estado responde a iniciativas unilaterales mediante instrumentos formales, legítimos y reconocidos por las normas multilaterales. En cambio, otros expertos identifican en esta medida un significado más amplio. Para este grupo, Canadá estaría promoviendo una reconfiguración deliberada y duradera de su papel en las estructuras de poder del hemisferio. Esta reconfiguración no tendría su origen exclusivamente en la tarifa aplicada por Ontario, sino en la acumulación de decisiones estratégicas tomadas desde el inicio del gobierno de Mark Carney. Por lo tanto, el debate deja de centrarse únicamente en los efectos comerciales inmediatos y pasa a examinar lo que el gesto revela sobre la reducción de la previsibilidad en la relación con los Estados Unidos de América. En el ámbito jurídico comercial, los expertos señalan que cada medida adoptada por Canadá, cuando se analiza de forma aislada, sigue siendo conforme a los compromisos multilaterales vigentes. Sin embargo, la aplicación secuencial e interdependiente de estos mecanismos sugiere un patrón de actuación que en la práctica se aproxima a una estrategia coordinada de presión. Aún no hay consenso sobre la posibilidad de cuestionar esta cadena de medidas en instancias internacionales, como el órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio. En el plano diplomático, sin embargo, crece la percepción de un cambio estructural. Al alejarse de la postura históricamente marcada por la deferencia, Canadá adopta una lógica menos dependiente de la expectativa de reciprocidad automática y más anclada en la capacidad de ejecutar caminos alternativos. Para varios observadores, este movimiento representa una migración del eje político, de la acomodación a la iniciativa estratégica. En los Estados Unidos de América, este cambio externo
ha provocado reajustes discursivos e institucionales. Gobernadores, senadores y autoridades locales han comenzado a manifestarse con mayor firmeza sobre los efectos indirectos de las políticas arancelarias llevadas a cabo por el gobierno federal. En audiencias en el Congreso, representantes de estados con una fuerte base industrial destacaron la desconexión entre la retórica nacionalista y los impactos económicos percibidos a nivel local. Economistas vinculados al sistema de la Reserva Federal han mostrado su preocupación por la posibilidad de retrocesos regionales si se intensifica el ciclo de medidas y contramedidas. Para los analistas institucionales, este panorama indica un reposicionamiento del conflicto que deja de ser predominantemente ideológico y pasa a tener un carácter funcional. La disputa gira ahora en torno a la capacidad de mantener cadenas productivas activas, sistemas de distribución operativos y niveles de consumo sostenibles. En este contexto ampliado, el enfrentamiento va más allá de la simple disputa por los flujos comerciales y pasa a involucrar la legitimidad de las estrategias adoptadas por ambos gobiernos. La administración de Donald Trump, al insistir en acciones unilaterales de gran impacto, se enfrenta a presiones internas de sectores dependientes de insumos, energía y mercados canadienses. El gobierno de Mark Carney, al mantener una postura firme de respuesta, también se expone al riesgo de desgaste ante segmentos que temen los efectos prolongados del enfrentamiento. Ambos actúan en un entorno de gran inestabilidad, en el que cada decisión puede ampliar o restringir sus márgenes futuros de negociación. Hasta el momento no se perfila una trayectoria clara de convergencia. Ante este impasse, comienzan a surgir alternativas institucionales. Algunos parlamentarios estadounidenses defienden la reanudación de los canales directos de diálogo entre los congresos de ambos países, fuera de la esfera del poder ejecutivo. Centros de investigación y think tanks canadienses sugieren la creación de un foro permanente de coordinación comercial con otros miembros del Grupo de los Siete, como forma de reducir las vulnerabilidades en relación con los Estados Unidos de América. También hay evaluaciones más cautelosas que alertan sobre los riesgos asociados a una regionalización excesiva del conflicto. El punto común entre estas corrientes es el reconocimiento de que el sistema internacional puede soportar tensiones prolongadas, pero siempre a costa de la reputación, la confianza y la capacidad de atraer inversiones. Los analistas cercanos a los sectores industriales llaman la atención sobre un riesgo estructural: la fragmentación progresiva de la cadena de suministro norteamericana, impulsada por la acelerada diversificación de socios comerciales por parte de Canadá. Con acuerdos en desarrollo con Alemania, Francia, Japón y Corea del Sur, las exportaciones canadienses tienden a redistribuirse, lo que reduce la probabilidad de un retorno automático al patrón anterior de integración. Esto significa que incluso una eventual distensión diplomática puede no ser suficiente para restaurar los niveles históricos de interdependencia. La propia noción de reversibilidad pasa a ser cuestionada. Al mismo tiempo, persisten las incertidumbres sobre el grado de coordinación entre las diferentes esferas institucionales implicadas. El gobierno federal de los Estados Unidos de América no ejerce un control directo sobre las respuestas de los gobernadores y legisladores estatales. En Canadá, aunque el liderazgo de Mark Carney está consolidado, el peso político de las provincias, especialmente Ontario y Quebec, añade nuevas capas de complejidad al proceso de toma de decisiones. El federalismo en ambos países actúa como elemento de dispersión e imprevisibilidad, lo que dificulta las soluciones rápidas.
No hay un único interlocutor ni una agenda plenamente unificada. Mientras los mecanismos formales intentan reorganizarse, la presión social aumenta. Los movimientos de consumidores en los Estados Unidos de América asocian el aumento de los precios con las políticas adoptadas por el gobierno federal. En las regiones industriales, los sindicatos exigen una mayor transparencia en las negociaciones con Canadá. En territorio canadiense, los productores manifiestan su apoyo a la reorientación comercial, pero alertan sobre la necesidad de inversiones en infraestructura capaces de sostener nuevos mercados. La sociedad civil, que durante años se mantuvo al margen de estas discusiones, comienza a experimentar directamente sus consecuencias. Este escenario abierto, fragmentado y marcado por una elevada tensión institucional, no permite anticipar resultados inmediatos. Aún así, evidencia un cambio cualitativo en la relación bilateral. Lo que antes se trataba como una cooperación casi automática, pasa a redefinirse como un espacio de negociación activa, con costes, riesgos y negociaciones explícitas. Esta nueva etapa exige un tipo distinto de vigilancia institucional, en la que las decisiones locales pueden producir efectos internacionales y los actos administrativos puntuales pueden desencadenar reajustes de alcance global. Si este seguimiento es relevante para usted, quédese con nosotros. Seguiremos observando los acontecimientos con atención a las estructuras, las decisiones adoptadas y también las ausencias que contribuyen a moldear el rumbo de un sistema en transformación.